Fundada en 1991 como una compañía dirigida 100% por sus propios empleados, Chroma Technology es un fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimiento de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente, que incluye soporte técnico gratuito. Seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. El catálogo de productos de Chroma provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluyen microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos, de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. También agradecemos a nuestro patrocinador, la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal del APSO. Por favor, visiten su página web para interiorizarse acerca de su trabajo. Y ahora sí, ya nos estamos acercando al comienzo de nuestra charla de hoy, y nuestra estrella de hoy es la doctora Montserrat Armas Padilla. Natural de las Islas Canarias, trabaja actualmente en el Instituto de Astrofísica de Canarias, España. Tras licenciarse en Física en la Universidad de La Laguna, Tenerife, y trabajar en el Departamento de Física Aplicada de la misma, se marchó a Holanda para llevar a cabo su tesis doctoral en la Universidad de Ámsterdam. Ha disfrutado de estancias postdoctorales en diferentes instituciones como la Universidad de Kioto, Japón, el Instituto Max Planck, Alemania, y la Universidad de Oxford, Reino Unido, siempre dedicada al estudio de estrellas de neutrones y agujeros negros mediante datos de rayos X. Y bueno, justamente de eso es que nos va a hablar hoy, en una charla apasionante sobre evolución estelar, sistemas binarios de rayos X. Pero bueno, no voy a decir más nada. La vamos a presentar entonces a la doctora Armas Padilla para que comience con su charla. Y bueno, adelante y atentamente te escuchamos, Montserrat. ¿Puedes comenzar a compartir Sí, nomás? estoy en ello, a ver si funciona. Sí. Perfecto. Muy bien, Adelante. perfecto. Hola a todo el mundo, allí donde estéis. Como me han presentado, mi nombre es Montserrat y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en España. Me dedico a estudiar sistemas que contienen agujeros negros y estrellas de neutrones en sistemas llamados binarios de rayos X. Yo siempre hablo, cuando doy estas charlas un poco divulgativas, hablo de mí como si fuese una antropóloga astronómica, porque estudio lo que son los cadáveres, los huesos que dejan tras de sí las estrellas tras morir. Las estrellas, al igual que los seres humanos, nacen, viven vidas bastante largas, mueren y tras morir dejan tras de sí diferentes tipos de remanentes de sus huesos al morir. Las estrellas nacen a partir de unas nubes muy frías moleculares, básicamente compuestas de hidrógeno molecular y otro polvo estelar. Y estas nubes se encuentran estables, en equilibrio en el medio interestelar. Pero de vez en cuando hay alguna perturbación en la galaxia, como puede ser una explosión de supernova, que rompe este equilibrio. Y entonces los átomos de hidrógeno, las moléculas de hidrógeno que componen esta nube, se van agrupando unos con otros formando grumos. Poco a poco, por la gravedad, estos grumos van acumulando cada vez más material, y a medida que crece estos grumos, la densidad en su interior es cada vez mayor y la temperatura va aumentando. Hasta que llega un punto que la temperatura en el interior es lo suficientemente alta para que se den las reacciones, desencadenar
reacciones nucleares. Y es entonces cuando decimos que una estrella ha nacido, cuando empiezan a haber reacciones nucleares en su interior. Estos momentos iniciales en la vida de las estrellas son cruciales, porque dependiendo del tamaño, no tamaño, realmente si queremos ser correctos, la palabra es, depende de cuán masivas estas estrellas, cuánta masa se ha podido acumular en la estrella, dependiendo de cuán masivos son las estrellas, tendrán distintos tipos de vida. Esto es una diapositiva que siempre utilizo, que es muy, bueno, si la tenéis después, es un buen resumen del tipo de estrellas que tenemos, dependiendo de cuán masivas son, y dependiendo de cuán masivas son, van a tener vida, sus vidas van a ser más largas o más cortas, y luego van a tener distintos tipos de muerte, y dejarán tras de sí distintos tipos de remanentes, de cadáveres, cuando mueren. Como he dicho, casi todas las estrellas durante su vida tienen reacciones nucleares en su interior. Esto es, por ejemplo, en nuestro Sol o en casi todas las estrellas, en el interior están reaccionando, están fusionándose 4 átomos de hidrógeno para generar uno de helio, y en esa generación se emite un poquito de energía. Lo que pasa es que esto pasa millones y millones de veces cada segundo, por lo tanto se emite muchísima energía. Por ejemplo, en nuestro Sol se convierte 700 millones de toneladas de hidrógeno en 695 millones de toneladas de helio, más 5 millones de toneladas de energía que es emitida cada segundo. Esto es un montón de energía, es como unos 400 millones de bombas atómicas por segundo. Esto genera, y gracias a esta emisión de energía, las estrellas se pasan toda su vida en una lucha constante de fuerzas para mantenerse en equilibrio. Está la fuerza de gravedad, que las están empujando hacia adentro como a colapsar, pero tenemos la presión de radiación que contrarresta la gravedad y entonces las mantiene en equilibrio, sin que colapsen, están en equilibrio. Pero todos sabemos, mirando esta foto, la gravedad, el peso hacia afuera, y tenemos a nuestra campeona empujando hacia afuera, ¿quién va a ganar esta batalla? Y es la gravedad. Llegará un momento que la energía, o más bien el combustible de la estrella va a terminar, se terminará, no va más reacciones nucleares en su interior, y entonces la presión de radiación desaparecerá, quedando solamente la fuerza de la gravedad que hará que estas estrellas, o el núcleo de las estrellas, se contraigan y colapsen. En el caso de nuestro Sol, las últimas fases de su vida, cuando ya el hidrógeno empiece a terminarse, sus últimos días, bueno, años, miles de años, terminarán siendo como una gigante roja, en el que su núcleo se habrá aumentado temperatura y sus capas externas se expanden, y sus capas más externas serán eliminadas, serán lanzadas hacia el medio interestelar, formándose lo que conocemos como nebulosas planetarias, una de las fuentes más bonitas que podemos ver en el cielo y podemos apuntar nuestros telescopios. Y eso pasa con las capas externas, y el núcleo colapsa por la fuerza de gravedad para generar una enana blanca. Ahora que no tenemos la presión de radiación, porque no tenemos reacciones nucleares en las partes internas de la estrella, porque se han terminado, el núcleo colapsa, se contrae cada vez más, hasta que hay otra fuerza que contrarresta este colapso del núcleo, que es la fuerza de degeneración de los electrones. Digamos que llega un momento que no se puede contraer más el material porque los propios átomos se repelen entre ellos. Entonces, en las estrellas tipo nuestro Sol, terminamos con un remanente que llamamos enana blanca. Más o menos tiene una masa de la mitad de nuestro Sol hasta un Sol, en una esfera del mismo tamaño que el planeta Tierra. Y estamos hablando de un sistema bastante extremo.
El máximo, la máxima masa, digamos, que tienen estas enanas blancas lo da lo que llamamos el límite de Chandrasekhar, que más o menos son 1,4 veces la masa del Sol. Y es la masa máxima que soportaría esta fuerza o esta presión de degeneración de los electrones puede soportar. Más de esta masa, la degeneración de electrones no es lo suficientemente fuerte para aguantar. Por lo tanto, las estrellas que son muy masivas, estamos hablando de estrellas que son más masivas, tienen 9 veces o más la masa de nuestro Sol, más o menos pasan la vida de la misma manera que os acabo de comentar. Se pasan la vida en un equilibrio, la gravedad lucha, o la presión de radiación de la estrella lucha contra la fuerza de la gravedad. En estos casos, en su interior se quema hidrógeno para generar helio, pero además, como son más masivas, las temperaturas en el interior de las estrellas pueden alcanzar temperaturas todavía más altas, y entonces todavía se pueden dar reacciones nucleares que necesitan mayor temperatura, como es el hidrógeno, el helio a carbono, el carbono a neón, el neón a oxígeno, el oxígeno a silicio, y finalmente el silicio a hierro. Después del hierro, la película se terminó, el hierro ya no genera energía, sino se necesita energía para fusionarlo, por lo tanto el hierro es el último elemento que se crea. Una vez que el combustible... el ratón no lo veo. Una vez que el combustible se termina, al igual que les comenté antes, la presión de radiación desaparece, quedando solamente la fuerza de la gravedad que hace que el núcleo colapse, se contraiga y colapse. En este caso, la masa del núcleo es lo suficientemente grande, la fuerza de gravedad es tan intensa que incluso la fuerza de generación de los electrones no es lo suficientemente para frenar el colapso. Y los electrones de los átomos van a ser empotrados contra los núcleos de los átomos, creando neutrones. El núcleo colapsa de una forma extrema y crea una onda de choque excepcionalmente poderosa, creando lo que conocemos como una explosión de supernova. Tenemos una movie también. En las explosiones de supernova se colapsa el núcleo y las capas externas de la estrella son expulsadas a grandes velocidades que pueden llegar al 10% de la velocidad de la luz hacia el exterior. Son explosiones súper brillantes, se pueden ver desde el otro lado del universo, son tan brillantes como cuando sucede en una galaxia. Estas explosiones de supernova son tan brillantes y tan energéticas como todas las estrellas que componen la galaxia en donde ha explotado esta supernova. Lo que deja el núcleo, por otro lado, las capas externas son expulsadas en la explosión de supernova y el núcleo ha colapsado para crear, por ejemplo, una estrella de neutrones. En la estrella de neutrones estamos hablando de que tiene más o menos, imagínense, la masa del Sol contraída, colapsada, contraída en una esfera del mismo tamaño que esta de aquí, es la isla de La Gomera. Yo soy de esa isla de La Gomera. Pero para los que no conozcan las Islas Canarias, estamos hablando de una esfera que tiene un radio de 10 kilómetros. Esto es una salvajada, ¿eh? Yo no sé. Aquí os pongo una foto para que veáis de lo que estamos hablando. Este es el Sol y este puntito negro es la Tierra. Pues cogemos el Sol y no lo ponemos del tamaño de ese puntito, lo ponemos del tamaño de la isla de La Gomera, una esfera de 10 kilómetros. El material de esta estrella de neutrones es muy, muy denso. Os doy algunos números para que lo tengáis en la cabeza. Si yo cogiese una cucharita de café y me voy a una estrella de neutrones y cojo un poquito del material de la que está compuesta, esa cucharilla pesaría 100 millones de toneladas, que es lo mismo que 1 millón de ballenas azules. Eso más o menos también lo he hecho un cálculo una vez un día, es
coges a toda la humanidad, a todos los seres humanos, y nos metes en un dado de parchís, en un dadito. Eso es cómo está el material en las estrellas de neutrones. Otro número es si cogemos una pelotita y la dejamos caer desde 1 metro de distancia. Cuando la pelota llega a la superficie de la estrella de neutrones, llega con una velocidad de 7 kilómetros por hora. Y por ejemplo, si cogemos un gramito de sal y lo ponemos en la superficie de una estrella y nos vamos a una estrella de neutrones, ese gramo de sal pesaría 14 kilos. Si la estrella que muere es todavía más masiva, tendrá más o menos, vamos a hablar de unos 20 masas solares o algo así, ni tan siquiera la degeneración, no lo expliqué antes, o sea, me lo salté. Las estrellas de neutrones, cuando se rompió, pudo con la presión de degeneración de los electrones, pero hubo algo que sí pudo frenar a que colapsara todavía más, que es la presión de degeneración cuántica, que es un poco, ya estamos entrando en terrenos más complicados. En el caso de que el núcleo es o sea, en el caso de los núcleos de las estrellas que son muy, muy masivas, el núcleo ya es también más grande, el remanente que deja es muy masivo. Y ni tan siquiera la fuerza de generación cuántica puede frenar el colapso. No hay ninguna fuerza en el universo que pueda frenar el colapso. Y se crea lo que conocemos como agujeros negros. Los agujeros negros ya no hablamos de una masa del Sol, sino cogemos ya hablamos de que tienen más o menos 10 soles en una esfera, contenido en una esfera o en un espacio, en un volumen del tamaño ya de la isla de Tenerife, para aquellos que sean de España, y para los que no sepan las Islas Canarias, ya estamos hablando de una esfera de un volumen de un tamaño de un radio de 30 kilómetros. 10 soles en 30 kilómetros, 60 de diámetro. Y en los agujeros negros no hablamos ya de que tenga superficie. Cuando hablamos de agujeros negros hablamos de horizonte de suceso. Y se define como a la distancia en la que un fotón de luz con su velocidad 300.000 kilómetros por segundo no puede escapar a la fuerza gravitatoria, al campo gravitatorio de un agujero negro. En un agujero negro de 10 veces la masa del Sol, un fotón de luz podría escapar de su gravedad si está más lejos de 30 kilómetros. Todo lo que está más cerca de 30 kilómetros, la luz, ni tan siquiera la luz, puede escapar de un agujero negro. Por lo tanto, al principio de mi charla yo les conté pues, que yo estudio en el Instituto de Astrofísica Canarias los agujeros negros y las estrellas de neutrones, y ustedes pueden decir, pues nos acabas de explicar que la estrella de neutrones, que puede estar muy caliente, todo lo que tú quieras, pero es el tamaño de La Gomera, una esfera de 10 kilómetros de radio, súper lejos. Y los agujeros negros, por definición, son negros, no emiten luz, no reflejan luz, no escapa nada de ellos. Entonces, ¿cómo los estudiamos? Uy, estoy repitiendo la película. Pues los estudiamos cuando forman parte, bueno, las estrellas de neutrones también se encuentran solitarias, pero las que yo estudio son aquellas que se encuentran en sistemas de binarias de rayos X. Y estudiamos cómo se comporta el material bajo... cómo se comporta el material al estar en la presencia de campos gravitatorios tan extremos como tienen estos objetos compactos. Hay dos tipos, cuando ustedes escuchen de binarias de rayos X, hablamos de dos tipos, los podemos dividir en dos. Y dependiendo de que el sistema binario de que se componga, cómo se componga. Tenemos el sistema binario se compone de la estrella de neutrones o agujero negro y tiene una estrella compañera. Si esta estrella que lo acompaña es muy masiva, tiene una masa más o menos más de 10 veces de la masa del Sol, estamos hablando de que son binarias de rayos X de gran masa. Y si la compañera en este sistema binario
es poco masiva, con una masa similar a la de nuestro Sol o menos masiva, estamos hablando ya, las llamamos binarias de rayos X de poca masa. Y son en este segundo grupo en los que me voy a enfocar en lo que queda de charla, porque yo trabajo en ese tipo de binarias de rayos X. Aquí. Una binaria de rayos X es, como les estaba comentando, es un sistema binario compuesta por nuestro objeto compacto, que puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones, y una estrella compañera. Las capas más externas de esta estrella que lo acompaña sienten más fuerte el campo gravitatorio del objeto compacto que el suyo propio. Por lo tanto, estas capas externas están siendo arrancadas por el campo gravitatorio del objeto compacto para ser finalmente tragado, acretado por el objeto compacto. Pero este material no cae directamente al agujero negro, al objeto compacto, sino que por conservación del momento angular se genera lo que llamamos un disco de acreción, en el que se va acumulando el material para finalmente ser tragado, succionado, acretado por el objeto compacto. Las distintas capas de este disco de acreción van rozando y van aumentando por este rozamiento su temperatura. Las partes más internas alcanzan unas temperaturas muy, muy altas, tan altas que emiten una gran cantidad de energía en el rango de rayos X. Y por eso de ahí su nombre, binarias de rayos X. De hecho, son las fuentes puntuales más brillantes en el cielo de los rayos. En los rayos X son las fuentes puntuales más brillantes que existen. Miremos sus componentes un poco más en detalle. Llamamos a la estrella tenemos la estrella compañera o estrella donante, aunque no sé, creo que esté muy feliz de estar donando material. A la estrella que lo acompaña tenemos por otro lado el objeto compacto, que como ya les he comentado puede ser agujero negro o estrella de neutrones. Tenemos el disco de acreción y luego también tenemos unos chorros de energía y material que están siendo eyectados desde las cercanías de los polos o de las zonas polares de los objetos compactos que van a velocidades relativistas y que los llamamos jets. Cada una de estas componentes emiten en diferentes longitudes de onda. La estrella compañera, como todas las estrellas, tienen su pico de luminosidad en el rango del visible e infrarrojo. Y luego el disco de acreción, como yo suelo decir, es ya un abanico de colores. Las partes externas, que están más frías, emiten en el infrarrojo, y a medida que vamos hacia las partes más internas, ya emiten en el visible, en ultravioleta, y en las partes más cercanas en las partes más internas y cercanas al objeto compacto, emite en rayos X, y los jets emiten en radio. Por lo tanto, hemos pasado a tener unos objetos, los agujeros negros, que no emiten nada, a tener sistemas que emiten en casi todas las longitudes ondas del espectro electromagnético. Por lo tanto, para estudiar estos sistemas utilizamos todo tipo de telescopios e instrumentos, pues utilizando desde tierra las antenas de radio o los telescopios del visible, infrarrojo en nuestras montañas. Y luego también utilizamos instrumentos de rayos telescopios de rayos X, pero que, como por suerte para los humanos, mala suerte para los astrofísicos, la atmósfera terrestre, el agua de la atmósfera filtra los rayos X y los ultravioletas. Por lo tanto, para obtener datos en estas longitudes de onda, colocamos nuestros instrumentos, nuestros telescopios en satélites y los lanzamos por fuera de nuestra atmósfera. Entonces, cuando estudiamos estos sistemas y tener información de las diferentes componentes, las componentes que lo componen, las componentes del sistema, utilizamos diferentes instrumentación y telescopio, del infrarrojo para estudiar la estrella compañera y las partes externas del disco de acreción, los rayos X para tener información de lo que está pasando en las cercanías del agujero negro, y para estudiar los jets en radio. Por lo tanto, tenemos fuentes multicolor,
y vemos cómo cada componente contribuye al espectro electromagnético que emiten estos sistemas, desde los JET, el disco de acreción y las zonas más internas del disco en rayos X. Bueno, y ustedes que sois miembro, o muchos de ustedes sois de APSO, sois observadores del cielo variable, pues si os gustan las cosas variables, habéis encontrado los sistemas perfectos para ustedes. Porque si hay algo que caracteriza las binarias de rayos X es que son sistemas variables. Muchos de ellos son sistemas transitorios. Pasan la mayor parte de su tiempo en lo que llamamos en un estado de quietud, o de quietud, invernación, en el que su luminosidad es más o menos bastante, bueno, normal, baja. Si apuntamos nuestros telescopios al cielo, la verdad que no los diferenciamos de otras fuentes que hay por ahí. Pero ocasionalmente los sistemas experimentan lo que llamamos erupciones. Y en estas erupciones, que es cuando el sistema empieza a acretar, a tragar mucho material, la luminosidad de estos sistemas aumenta muchísimo, varios órdenes de magnitud, pueden ser hasta 1 millón de veces más brillantes durante estas erupciones. Esto es una curva de luz, la intensidad respecto en el eje X, el tiempo. Y pueden ver cuán abrupto es la subida de luz, o sea, son erupciones muy brillantes que pueden tener duraciones muy variables, pueden durar desde semanas a unos pocos meses y hay algunas que incluso años. Y después de una erupción, después de una de estas erupciones, la luminosidad va bajando y vuelve otra vez a un estado de quietud. Lo que está pasando, cuando se da una de estas erupciones es porque por fin el material que es transferido desde la estrella compañera y que está acumulándose en el disco, ha llenado el disco, ha aumentado mucho su temperatura, y cuando está lleno el disco por fin puede ser acretado y tragado por el objeto compacto. Y es cuando se dan esas erupciones, el brillo del disco aumenta muchísimo su temperatura y se dan esos picos de esas erupciones. En fin, después cuando ya empieza otra vez a vaciarse el disco, porque ha sido ya acretado el material o eyectado, ya veremos después el material, el disco se ha vuelto como a vaciar y otra vez vuelve a quietud. Entonces, ¿cuánto dura esas erupciones? ¿Cuán frecuentes son las erupciones en cada sistema? ¿Cuán brillantes son las erupciones? Pues dependen pues, de muchos factores, del tamaño del disco, cuán rápido está donando material la estrella que lo acompaña, cuán rápido está tragando el objeto compacto el material, etc. Eso en teoría, después pasen lo que quieren, nosotros tenemos teorías y luego los sistemas nos sacan de nuestras teorías, pero bueno. Los estudios que realizamos de estos sistemas dependen en qué estado se encuentran. Cuando están en estado de quietud, el disco de acreción está como apagado, podríamos decir, es muy poco brillante, y lo que más brilla es la estrella compañera. Podemos, por lo tanto, realizar estudios dinámicos del sistema, podemos calcular el periodo orbital, la masa de la compañera, de la estrella compañera, obteniendo pues, espectros, por ejemplo, podemos saber qué tipo de compañera es. Jugamos con la tercera ley de Kepler y entonces podemos calcular, obtener información de cuán masivo es el objeto compacto y por lo tanto saber si lo que tenemos ahí es un agujero negro o una estrella de neutrones, etc. En cambio, cuando el sistema está en erupción, de repente el disco de acreción es muchísimo más brillante, ya no podemos ver la estrella compañera y lo que vemos es el disco. Y realizamos estudios, investigamos los procesos de acreción que se están dando allí, ya que la física de acreción, la acreción es la forma más eficiente de convertir, es importante porque es la forma más eficiente de convertir
materia y energía, y eso lo hacemos con esos estudios, porque los podemos realizar cuando están en erupción. Como os he dicho, estos sistemas son transitorios, son variables en luminosidad. Esto es lo que pasa cuando un sistema está en erupción. Como les he dicho, durante una erupción, la luminosidad aumenta varias órdenes de magnitud, puede ser hasta 1000, 1.000.000 de veces más brillante. Pero además de tener esta variabilidad en luminosidad, durante estas erupciones también hay variabilidad en su forma espectral, entre otras cosas. Vamos a verlo más en detalle. Aquí ya empezamos con cosas un poquito más complejas. Esto es un sketch, un dibujito de cómo sería lo que observamos cuando obtenemos un espectro en el rango de rayos X. En rayos X, las unidades de energía o las unidades en las que nos manejamos son kiloelectronvoltio. Y más o menos, trabajamos en un rango que va desde 0,1 kiloelectronvoltio hasta 100 kiloelectronvoltio. Os lo he traducido, o lo que equivale estos kiloelectronvoltios a Armstrong. 0,1 va desde 123 Armstrongs hasta 0,1 Armstrong. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Esta es más o menos la forma que tiene nuestro espectro en rayos X y lo componen por la distinta emisión de las diferentes componentes del disco de acreción. Veamos esto. Tenemos emisión que proviene desde el disco, que está muy caliente. El disco emite como un cuerpo negro, aunque no es la suma de muchos cuerpos negros, digamos, cada anillo del disco tiene distintas temperaturas y la suma de todos esos mini cuerpos negros genera una forma de cuerpo negro que emite en la parte menos energética de nuestro espectro. Si el objeto compacto es una estrella de neutrones, esa estrella de neutrones también contribuye en el espectro de rayos X y también contribuye también en la parte menos energética y tiene una forma de cuerpo negro, y es porque la superficie, la estrella de neutrones, está muy, muy caliente. Y la última componente principal de nuestro espectro en rayos X proviene de lo que llamamos una corona, que es como una nube de electrones muy, muy energéticos, que la realidad es que no sabemos qué forma tiene y dónde se encuentra. Eso sigue siendo un tema de debate en cada conferencia que voy, porque no sabemos si se expande a lo largo de todo una nube de electrones a lo largo de todo el disco o solamente en la parte más interior. No estamos seguros. Lo que hace es que esta corona de electrones muy energéticos lo que produce una contonización inversa, un upscattering. Partículas, fotones que vienen que emite el disco, pasan por esta nube de electrones y hay una interacción. Y los electrones que son más energéticos que estos fotones le ceden energía a estos fotones y son emitidos con una mayor energía, creando una cola en la parte más energética del espectro. Es la componente de comptonización, la llama. A lo largo de una erupción, cuánto contribuye estas diferentes componentes van variando a lo largo del tiempo. Se cree que eso se debe está conectado con la geometría que tiene este disco a lo largo de una erupción. Pensamos, hay momentos en la erupción que la componente del disco es mucho más importante
y pensamos que es porque el disco está totalmente lleno y muy caliente, todo él, y entonces emite mucho la parte del disco, entonces tenemos mucha más energía, mucha más... mm, eh, sí, tenemos más luz que proviene de esta parte menos energética del espectro, y en cambio hay momentos en el que a lo mejor el disco ya está menos lleno y está menos caliente, en el que es mucho más importante lo que se produce por la corona. Este plot que os muestro aquí son dos espectros reales de este sistema Cygnus X1. En rojo, o sea, durante una misma erupción, tenemos durante una erupción, hay veces, en ciertos momentos en que el espectro de rayos X tiene esta forma, como la roja, que decimos que entonces el sistema se encuentra, en inglés decimos soft state, que es básicamente, en español lo diríamos como está en el estado blando, que emite más en la zona menos energética del espectro, y luego hay otros momentos en que el espectro tiene esta forma de aquí, que ya vemos que es mucho más poderosa, mucho más luminosa en las partes más energéticas. Decimos que el sistema está en el hard state. Esto es un plot real de este sistema que tiene un agujero negro tiene un agujero negro como objeto compacto. En este plot de aquí tenemos la curva de luz, como es una erupción en la que la luminosidad aumenta. Aquí no vemos que llega a un pico, a unas luminosidades altas, no vemos que haya mucha variación y baja. Pero si cogemos estos puntos y creamos este otro figura en el que representamos en el eje Y la intensidad, o sea, cuán brillante es, pero en el eje X representamos el color, que es básicamente dividimos cuánto flujo nos viene desde en la banda más energética, dura del espectro, dividido por el flujo que viene, que es emitido en la parte menos energética del espectro, tenemos una idea de en qué estado se encuentra el sistema. Y es muy curioso porque durante estas erupciones vemos que el camino que sigue el sistema tiene una forma como de Q. Cuando empieza la erupción sube por el estado duro, llega a una luminosidad alta y de repente su espectro cambia de esta forma azul, que muestro aquí, duro, boom, hay un cambio y se convierte en un espectro soft. Viene todo de la parte más, el disco emite mucho más. Y poco a poco él va bajando su luminosidad y vuelve otra vez a bajas luminosidades al estado hard y baja. Este se le llama, este diagrama y esta forma de Q lo hacen todas las binarias de rayos X cuando entran en erupción, lo hacen todos. Esta forma de Q del diagrama de este plot. Y lo llamamos diagrama de histéresis. Ya os mostré que entonces, además de la luminosidad, tenemos variabilidad en la forma espectral de los rayos X, por lo que creemos que es que va cambiando la geometría de este disco y las distintas componentes, pero además tenemos también otras variabilidades, otras cosas que van variando en el sistema. Y resulta que vemos que en este estado duro, en el hard state, tenemos grandes emisiones, tenemos la presencia de jets que detectamos en radio. Pero cuando el sistema transita al estado blando, este jet desaparece. Ya no hay emisión de jet, desaparece, pero de repente detectamos en espectros de rayos X que se generan eyecciones de material en formas de vientos ecuatoriales, bueno, no sabemos si es ecuatorial o no, vientos de material que se producen en el disco de acreción, haciendo que también se expulse mucha, no solamente se está acretando y tragando materia por el objeto compacto, sino que a partir en el disco de acreción también se está emitiendo grandes cantidades de material hasta el medio interestelar.
Aquí podemos ver también curvas de luz de este sistema, V404 Cygni. Es un agujero negro que entra en erupción más o menos cada 25 años y fue el primer sistema en el que se confirmó la existencia de agujeros negros estelares. Aquí arriba en el primer panel tenemos la curva de luz, cómo evoluciona la luz en rayos X, en el siguiente radio, y aquí tenemos en óptico, en el visible. Y ya pueden ver cómo la luminosidad, la magnitud varía desde 19 y tiene picos de hasta 13 en magnitud. Y el eje X, el tiempo, estos son 10 días, o sea, de un día para otro pasamos de 19, 18 a 13. Y bueno, y si miramos los espectros en el visible durante estos periodos de tiempo, que se los muestro aquí, vemos muchas líneas. Las líneas espectrales más importantes en las binarias de rayos X son las líneas de H-alfa, H-beta, muchas de helio, y en naranja, verde y negro son distintas observaciones en distintos días, y vemos cómo varían las líneas espectrales de un día para otro. El eje del flujo está en logaritmos, o sea que hay un cambio bestial de un día para otro en intensidad, y también cuán anchas son estas líneas. Con este artículo y estos datos, además, nuestro grupo descubrimos que no solamente existen vientos vistos desde rayos X en el estado soft, sino también en el estado duro, donde se ven jets. Al mismo tiempo que vemos jets, también hay vientos y donde se eyectan una gran cantidad de material hacia el medio interestelar en esos estados, y lo vemos gracias a los datos obtenidos en el visible. Y esto fue además resultado en Nature, un gran resultado. Para terminar, todo lo que os he contado es válido tanto si el objeto compacto es un agujero negro o una estrella de neutrones. Más o menos todo esto es común para ambos. Y de hecho es muy difícil, o no es tan fácil, saber si la binaria de rayos X que estamos observando tiene un agujero negro o una estrella de neutrones, porque el comportamiento es bastante similar. Pero sí que sabemos una cosa, que hay cosas que lo diferencian. Hombre, si medimos la masa, sabemos si estamos en un caso u otro. Si tiene más de 3 veces la masa del Sol, el objeto compacto, sabemos que es un agujero negro. Pero las estrellas de neutrones tienen superficie, los agujeros negros, ¿no? Tienen horizontes de suceso. Y hay dos fenómenos que se generan y que observamos que son generados o se generan solamente si el objeto compacto tiene superficie. Uno de ellos son explosiones termonucleares, que se generan por acumulamiento del material que está siendo acretado, se acumula en la superficie de la estrella de neutrones, y a medida que se acumula la densidad aumenta mucho, y llega un momento que la temperatura aumenta, la densidad aumenta y se crean como explosiones nucleares. Y observacionalmente eso lo vemos en nuestras curvas de luz de rayos X. Hay ¡pum!, una subida de luminosidad muy bestia, y que dura muy pocos segundos y minutos, con unos perfiles muy característicos. Sabemos, por lo tanto, que lo que tenemos ahí es una estrella de neutrones. Y luego, si tiene pulsaciones, también sabemos que es una estrella de neutrones, porque lo que está pasando es que el material que está siendo acretado sigue las líneas magnéticas del campo magnético, y golpean y caen sobre los polos de la superficie de la estrella de neutrones, y se calientan muchísimo estas secciones, y emiten como pulsaciones por su giro. Entonces, si se detectan pulsos, también sabemos que estamos hablando de estrellas de neutrones. Esto es un montón de información, hay muchísimas cosas sobre las binarias de rayos X. Si ustedes están interesados en saber algo, si queréis saber más, os recomiendo ir a estos links, porque tanto yo como mi compañero Teodoro Muñoz Darias, los dos investigamos en el Instituto de Astrofísica, colaboramos, escribimos artículos en un periódico canario, pero tienen página web, o sea, se puede visitar desde cualquier sitio. Nosotros escribimos de binarias de rayos X, agujeros negros, estrellas de neutrones,
pero somos muchos los que colaboramos y hay de todos los temas astrofísicos que se puedan imaginar, exoplanetas, galaxias, AGN, etcétera. Así que si queréis, son divulgativos, son muy sencillitos para todos los públicos. Muchas gracias, y si tenéis preguntas, por favor hacémelas, porque sé que he dado mucha información muy rápido. Gracias. Muchísimas gracias, Montserrat, muy buena la charla. Y sí, como has dicho tú, si quieren ya ir haciendo sus preguntas, ya tenemos un par, pero a los que escucharon tan atentamente que no tuvieron tiempo de escribir, ahora pueden comenzar a hacer las preguntas y mientras tanto vamos viendo las que ya hubo. Gracias de nuevo y bueno, vamos a ver. Tenemos Enrique Buenecker, nos dice, cuando se habla de las dimensiones de los agujeros negros, en realidad estamos hablando del radio de su horizonte de eventos, ¿cierto? Exacto, exacto. O sea, dependiendo de cuán masivo es el agujero negro, pues tendrá el evento de horizontes, el horizonte de sucesos estará más alejado o más cercano, digamos que estará más alejado del centro del agujero negro o menos. Entonces, por ejemplo, los AGN, los supermasivos, black holes, los agujeros supermasivos del centro de nuestras galaxias, pues son mucho mayores, por supuesto. Erika Lindberg nos comenta más que nada sobre el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkov. Nos dice que si es que sería análogo al de Chandrasekhar, pero en este caso como la masa límite para que una estrella de neutrones no pase agujero negro. Y nos dice que sería 2,7 masas solares. El límite que se baraja, la verdad que el límite que se baraja más o menos son, pues sí, por ahí se rondan las tres masas solares. No se está seguro exactamente cuál es. Una de lo que busca mucha gente es cuál es la masa máxima de una estrella de neutrones, y hay mucha gente que está intentando buscar las estrellas las estrellas de neutrones más masivas. Es muy complicado de detectar y se habla de estrellas de neutrones que tienen 2,5, 2,4. Pero sí, si me pregunta, todavía no se ha encontrado ninguna que está ahí en el rango del 2,8, 2,9. ¿Y cuál es el agujero negro menos masivo? Tampoco. Sí, hay un gap ahí, un rango que no sabemos, Es efectivamente. complicado. Aparte, cuando uno dice cuándo es supernova y cuándo no, también es un tema que también tiene que ver con cuánta masa pierde la estrella, ¿no? Porque, por ejemplo, puede empezar con 40 masas solares, pero el tema es cuando llega al momento de la explosión. Si perdió mucha masa, capaz que ni siquiera es supernova. O sea, tiene que ver Claro, y con... cuando fueron, claro, y todo Sí. bueno, todo lo saben mejor los que hacen evolución estelar. Durante esas épocas en las que tuvieron muchos vientos y expulsaron mucha materia, se pierde mucho material también, y en la supernova igual. Efectivamente, empiezas con una masa de 20, 30 masas solares y terminas con un núcleo de 5, 4, 6, efectivamente. Había Lo que te leído... queda es el núcleo realmente, todo lo demás es expulsado. Claro, había leído, no me acuerdo bien la fuente, que decían que quizás es más probable que sea supernova una estrella de 20 masas solares que una de capaz de 40, porque capaz que puede llegar pierden tanta masa, tanta, que no se sabe, es más seguro que una de 20 va a ser supernova, cosas así. No es tan lineal todo. Y Sí, más en este sí, caso. cada uno estudia lo Claro, suyo y hay sí, millones de preguntas sí. que todavía Y, no tienen contestación. Sí, y, sí, y más o me- menos. no, no, sí, y menos lineal en el caso de los sistemas binarios, ¿no? Que hay tanta transferencia de masa, Hay nada que ver. transferencias de masa, además estos sistemas pueden que compartan dos veces, eh, ¿cómo se dice? Una envoltura común cuando, ¿no? Pues cuando la estrella de neutrones era un sistema binario, la estrella de neutrones evolucionó y se expandió también, y realmente llegó un momento que están las dos en una envoltura común, llegará un momento que la compañera aquí también evolucionará. Pero bueno, es que es todo más complejo también, porque a medida que hay transferencia de masa y evoluciona, el periodo orbital disminuye, pero después llega un momento que deja de haber acreción y se aumenta otra. Sí, sí, Eso es es complejo. evolución de sistemas de binarias, sí.
Y ya que estamos hablando de evolución de sistemas de binarios, Joseph Vilalta nos pregunta cuál es el final de un sistema binario de rayos X. Bueno, llegará un momento en que no hay más acreción. Normalmente todo depende también de con qué masas estamos partiendo, pero llega un momento hay sistemas en los que están superior orbital y por lo tanto están acercándose unos hacia otros. Y ahí puede que continúe entonces la acreción, pero hay otros que también lo que está pasando es que se están separando. Y llega un momento que se separen tanto que ya no hay, digamos, contacto de material. O sea, deja de haber transferencia de la estrella compañera a ese disco de acreción. Eso puede parar en cierto momento según cómo evolucione el sistema binario. Y también depende de cómo evolucione la propia estrella, la estrella compañera, porque llegará un momento que a lo mejor se contraiga un poco, deja de acretar, o si evoluciona, se hincha un poco, dona más, de muchas cosas. Pero sí, llegará un momento en el que el sistema deja de acretar, no hay transferencia de materia, y se queda un agujero negro con una estrella compañera simplemente, y sin disco de acreción. Es una etapa de vida entonces, Sí. digamos. Sí. Bueno, Daniel Mendicini, bueno, todo el mundo agradece la exposición, primero que nada felicita, y después nos preguntan, la superficie de la estrella de neutrones, ¿en qué estado está? ¿Es sólida? ¿Es plasma? Gracias. Es plasma, es plasma. Y de todas maneras, y cómo está el material ahí, igual, es todo, hay muchas teorías, pero es lo que se intenta responder. Teoría de cómo se encuentra la materia la materia en esas estrellas de neutrones. Para ello también es importante saber la masa y el radio de esa estrella de neutrones. Se busca muchísimo para saber exactamente de la densidad de que estamos hablando. Pero sí, es plasma. Es plasma. Bueno, Juan Miguel Perales nos pregunta, ¿qué evolución se cree que tienen los agujeros negros? ¿Hay un límite a la materia que pueden engullir? Yo creo que no. No lo sé, pero yo creo que no. Que pueda acretar y acretar. Insaciables, digamos. De todas maneras, como hemos visto en estos sistemas en particular, por ejemplo, ahora está todo el mundo en binarios de rayos X están trabajando muchísimo, está muy de moda en los últimos años, el tema eyecciones, esto de ver los vientos, ha sido una cosa seminueva, digamos, que de estos últimos 10, 15, 20 años, porque nos estamos dando cuenta que casi hay más material que está siendo expulsada que acretada por el objeto compacto. Todo este material que hay en el disco, en todos nuestros cálculos pensamos, bueno, si la estrella compañera está transfiriendo tantas masas solares por año, y traga tanto, y esta es la luminosidad, se hacen cálculos así, pero nos estamos dando cuenta que esto no es tan fácil, que estos vientos están deshaciéndose de muchísimo material y hacia el medio interestelar, y bueno, ya me perdí de lo que estaba contando, lo juro. Pero vamos, que nos estamos dando cuenta que... No, sí, era lo del límite de materia que se podía engullir. Sí, que no. Exacto, que hay veces que uno que tragan mucho, pero que en estos casos en particulares no estamos ya tan seguros de cuánto está siendo tragado y cuánto está siendo expulsado por vientos, etc. Pero Ahora, vamos, yo creo que un agujero negro puede tragar todo lo que quiera. y en ese sentido, esta la hago yo, en ese sentido, un agujero de los que hay en el centro de las galaxias, que son supermasivos, ¿cómo se compararía con un agujero negro estelar, digamos? ¿Tiene alguna comparación? ¿Vendría a ser lo mismo, pero en una escala? ¿Cuál sería la diferencia? Sí. El, el, Estamos en una etapa
yo creo que es bastante, estamos empezando una etapa bonita, porque al final, como estás diciendo tú, al final son agujeros negros, y en el centro de nuestras galaxias también tienen algo parecido a esto, a un disco de acreción. Ellos también están, hay agujeros supermasivos en el centro de las galaxias que están activos, que también son luminosos en rayos X, y realmente es porque está pasando, creemos que está pasando cosas muy similares a las que estamos viendo aquí. La ventaja en nuestros sistemas es que las variabilidades, los cambios de estado ocurren, ya ves, en un mes, 2 meses. En los supermasivos ocurren, no vivimos para verlo, porque pasan en cientos de años, miles de años, y, o sea, no podemos ver esas variabilidades. Y bueno, ahora se está empezando están empezando personas que estudian también las genes a hacer estudios comparativos con estos, porque nos damos cuenta que pueden que pasen muchas cosas parecidas, que estén también que tengan su estado soft y hard, tienen también outflow, estas eyecciones de vientos también, ellos también tienen jets. O sea, realmente yo creo que son parecidos, cada uno con sus características, y ahora se están haciendo están empezando colaboraciones de ambos campos, porque realmente podemos aprender mucho de lo que está pasando, porque seguramente pasan cosas muy similares. Lo que pasa es que las genes tienen está escondido, lo que no tenemos acceso directo al disco de acreción porque está tras una nube de material, no tenemos acceso directo. Algo que nos preguntan siempre nuestros observadores es que si ellos, ¿cómo pueden contribuir ellos a las observaciones de este tipo de estrellas? ¿Hay algún objeto en particular que estés observando tú o que sea interesante para que observen o algo? Yo estaba viendo que la mayoría son débiles, digamos, pero hay uno, por lo menos en nuestro catálogo tenemos en Sagitario, variable 4641 Sagitario, que tiene magnitud, llega hasta magnitud 9. O sea, es muy brillante ese. Algunos hay para ahí, pero ¿hay alguno que se pueda observar? ¿No? Yo creo que sí, y que de hecho, gracias a observadores, astrónomos aficionados, han habido datos en artículos en el que se han utilizado datos de estas personas, porque por un lado es complicado a veces tener un seguimiento continuo de estas fuentes porque algunos de los cambios estos de estado que os comento son muy drásticos, duran un día o 2 días, y si no estabas observando ese día te lo perdiste. Y bueno, como todos sabemos, cada observatorio tiene su tiempo limitado, y cada telescopio, todo el mundo lo quiere utilizar y a veces no tiene tiempo de observación. Entonces sí que soy consciente de que en algunas ocasiones hemos podido detectar cambios que no habíamos detectado con nuestros datos gracias a datos de astrónomos aficionados que han estado observando, porque hay algunos sistemas, pues hay muchos sistemas, y hay algunos que sí que son más débiles, pero hay otros que sí pueden llegar a ser brillantes. Y ya te digo, estamos hablando de que hay cambios de magnitud de 4 o 5 magnitudes, o sea que hay a lo mejor momentos en los que no, pero en los picos sí. Y en las variables cataclísmicas, que al final son como las binarias de rayos X, pero en vez de un agujero negro, una estrella de neutrones, tienen una enana blanca, pero vamos muy parecido a esto, tienen su disco de acreción, etcétera, su estrella compañera. De esas hay infinidad, y esas sí que hay muchas más cerca, y sí soy consciente de que bueno, sí se puede. Sí, bueno, yo agrego al catálogo BCX los los descubrimientos que va viendo, y si en una semana agrego 50 novas enanas de rayos X, habrá una. O sea, todavía la relación de descubrimientos, digamos, porque son más brillantes todavía las novas enanas, pero está lleno por todos lados de cataclismos. Sí, hay muchísimas más, muchísimas más. Sí. No, y ahora con Gaia, con ZTF, hay tantos estudios mirando que descubren todos los días, es impresionante. Bueno, hay más preguntas. Hoy te están exprimiendo al máximo todas las preguntas. Yo contesto todo lo que pueda, pero lo que no pueda, nada. Erika Lindberg nos pregunta, ¿podrá la componente agujero negro engullirse a la compañera cuando ésta finalice sus días como enana blanca, o será expulsada al espacio interestelar?
Bueno, sí, yo creo que con una enana blanca, yo creo que sí, están todos los... bueno, tenía una diapositiva preparada, porque resulta que yo trabajo con... en los últimos años me he dedicado a estudiar, de hecho, binarias de rayos X en el que su compañera es una enana blanca, no una estrella, digamos, de secuencia principal. Se llaman binarias de rayos X ultra compactos. Tienen, como ya la compañera es una enana blanca, el sistema y le está cediendo material, las dos componentes están muy pegaditas unas con otras. Tienen periodos orbitales súper, el más corto tiene 11 minutos, 11 minutos de periodo orbital, 50 minutos y cosas así. Por ejemplo, bueno, al final de sus días, sí, dejarán de acretar en algún momento y sí, cada vez seguramente se acercarán y estarán orbitando uno más cerca de otro y ahí tenemos la ¿cómo es? De gravitational waves, ¿no? Que tenemos una estrella de neutrones con un agujero negro, tenemos dos agujeros negros, dos estrellas de neutrones que... Y esas ultracompactas que tiene una enana blanca, antes había sido una común, una binaria rayos X común, digamos, con una estrella normal hasta que se convirtió en enana blanca, o solamente entraron en este estado ahora, digamos, o siempre fueron binarias de rayos X, ¿no? Dependiendo, hay distintos caminos evolutivos. Hay algunos sistemas que, por ejemplo, sí pueden, que hay algunos sistemas en el que la acreción comenzó con esa estrella compañera, cuando ya se había terminado de quemar todo el hidrógeno en su interior, y entonces realmente estamos hablando de que es una estrella evolucionada. Y hay otro camino, y es que digamos que sí, que la estrella compañera, no sé si en algún momento estuvieron acretando, pero dejan de acretar. Digamos que no eran interactivas, no eran, sí, no, Interactuantes, sí, es lo mismo. interactuantes. Se convierte la compañera en enana blanca, no están acretando, y cada vez por gravitational wave, ¿no? Van perdiendo momento, y llega un momento que el periodo orbital se acerca, o sea, las dos componentes se acercan mucho, y empieza, cuando ya es una enana blanca, empieza a acretar. Antes de eso, a lo mejor sí fueron binarias de rayos X en algún momento, no lo sé, pero digamos que se para la acreción, Sí. se tienen que acercar otra vez mucho, y cuando están muy cerca, empieza otra vez a acretar. Y la evolución es que la distancia en esa acreción empieza a separarse otra vez las dos componentes. Una vez empieza la acreción, como hay transferencia de material, empiezan otra vez a separarse y llegará un momento en que se separan tanto que otra vez vuelve a pararse la acreción. Claro, no es algo gradual que sí, esta era binaria y después se convirtió en binaria ultracompacta, así de repente. No, es algo que hay diferentes etapas. Está Hay bien. distintas etapas, Bueno. sí. Y estos sistemas son, pues, para la misión LISA, que están creando para detectar ondas gravitatorias, pero ya desde el espacio. Estos sistemas se piensa que van a ser detectados. Son sistemas que son persistentes, están emitiendo gravitational wave a baja frecuencia, no a alta frecuencia como los que están detectando ahora con LIGO, sino que estos ya son más de baja frecuencia porque no están tan pegados, sino están un poco más separados, tienen menor frecuencia, son persistentes, no van a juntarse en un abrir y cerrar de ojos, sino que están ahí. Y eso va a revolucionar todo también. Tú imagínate, ahora ya sabemos dónde tenemos estas binariedades ultracompactas, o también ultracompactas, o también sistemas con cataclísmicas con periodo orbital muy corto, y apuntan con LISA y obtenemos información de las masas del sistema, cuán masiva es la estrella de neutrones, cuán masiva es la enana blanca, etc.
Hablando de lo de las masas, habías mencionado en un momento que las de mayor a 10 masas solares son binarias de rayos X masivas y las de de masa solar, más o menos, son de baja Sí. masa. ¿Y en el medio tenemos algo o no tenemos? ¿Cómo sería de intermedio? O sea, Eh, ¿hay o no? ¿O están pues, divididos en dos grupos? están más o menos divididas en dos. Sí, tenemos las BI, tipo, es que cuando los dividimos en dos grupos es porque el tipo de interacción, claro, cuando tienes una compañera muy masiva, ya la manera en la que hay transferencia de material es diferente. En algunos casos, muchas veces no se crean discos de acreción, sino que la estrella masiva tiene vientos y es cuando pasa el objeto compacto cerca de la estrella muy masiva y de esos vientos, es en este momento nada más que hay Ah, acreción. O sea, estamos claro, hablando de procesos, siempre hay acreción, hay rayos X y tal, pero es diferente todo. como Y que entre suelen, medio, suelen eruptar más con el periodo orbital, ¿no? Es como que tienen más sí, relación, sí, sí. sí. Y No, no, sí, no estamos, perdón. en algunos, sí, son diferentes digamos que no tenemos, los de no nos solimos juntar mucho en conferencias porque estudiamos diferentes cosas. Claro. Eh, y entre Mm, medias, bueno, tenemos sí algunos sistemas con estrellas B y bueno, se parecerían más diría yo, a esto. ujú. Bueno, tenemos algunas más y vamos a ir cerrando para que no sea tan largo. Tenemos Daniel Mendicini que nos dice, si la estrella de neutrones tiene un campo magnético muy intenso, magnetar, ¿influye significativamente en la evolución del sistema binario? Eh, yo creo que nosotros no tenemos exactamente un magnetar en una binaria de rayos X, pero sí que hay estrellas, tenemos sistemas, hay algunos sistemas que tienen campos magnéticos más elevados que otros, más intensos que otros. Y se piensa y hay estudios, se está estudiando a ver cómo afectaría el hecho de tener que la estrella de neutrones tenga un campo magnético intenso. Y una de las ideas es que, claro, hace que, digamos, que trunca el disco de acreción en las partes internas, como que lo trunca, si el material que va llegando a ese campo magnético de la estrella de neutrones hace que lo expele y no deja que se acerque el material mucho. No sé si me estoy explicando, Mm, es como si, yo me imagino una batidora de estas que tú pones ahí, empiezas a darle vueltas fuerte y hace que se separe, no deja que se acerque mucho el disco de acreción a las partes más internas. Y esas cosas mm. pues pueden pasar, se piensa que o sea, que el interior del disco sea más como un donut, digamos, un anillo. No puede acercarse y rellenarse porque el campo magnético de la estrella de neutrones lo expele, no lo deja acercarse. Magnetar, como propiamente magnetar, yo creo que no hay en binarias de rayos X. Están los magnetars eh, solos por ahí. Nos dice Daniel que sí, que entendió. Muchas gracias. Sí, Bueno, y la última, Pereclosas. Nos dice, si no entendí mal, en el seno de las enanas blancas sigue habiendo algunas reacciones nucleares, ¿correcto? Es decir, que en las enanas blancas siguen existiendo núcleos atómicos diferenciados por elementos, átomos de hidrógeno, átomos de helio, hasta el hierro. no, o sea, bueno, obviamente las enanas blancas en las estrellas que generan, que van a morir como enana blanca son nuestro Sol, por ejemplo, y nuestro Sol no va nunca a va a fusionar hidrógeno y helio, pero ya está, más allá no. A medida que son un poco más masivas, a lo mejor algo de carbono, etcétera, pero
Más allá solamente lo van a hacer las estrellas más masivas, que terminarán muriendo como estrellas de neutrones o agujeros negros. Eso para empezar. Entonces, pero obviamente si una estrella, el material que expulsan las estrellas al morir, en las supernovas, por ejemplo, que sí que entonces expulsan hierro, o incluso en las explosiones de supernovas es cuando se generan también el oro, la plata, los otros elementos químicos en las supernovas, pero en la estrella propiamente, carbono, oxígeno y todas esas cosas, cuando mueren, ese material va a alimentar a las nuevas nubes moleculares de las que van a nacer las nuevas estrellas. Entonces sí que es verdad que a lo mejor una estrella joven y que ha nacido nueva puede tener esos materiales porque han nacido de las antiguas estrellas. Pero digamos que en general las enanas blancas ya no tienen, yo diría que no tienen reacciones nucleares, pero sí es verdad que hay enanas blancas que es verdad que no son todas de hidrógeno, hay de helio, carbono, oxígeno. Sí es verdad, eso sí es verdad. Que hay distintos tipos de enanas blancas. Y bueno, y es porque también depende de qué tipo de estrella murió. Y qué se creó en esa... hasta qué punto se creó Digamos material. que las estrellas que no tienen ningún rastro de todos esos elementos son las de primera generación, nada más. Ya una vez que Exactamente, pasaste a sí, otra generación puede haber otros elementos, sí, sí, depende de la nube, claro. sí. Bueno, muy interesante. Bueno, esa fue la última pregunta, así que una vez más agradecemos a la doctora Montserrat Armas Padilla por la charla, por haber contestado todas las preguntas, así que muchísimas gracias, Montserrat, por haber sido parte de este ciclo. Así que, bueno, Vale, gracias. espero haber sido clara y Sí, muchas sí, gracias por la invitación. Siempre es bueno hablar del trabajo de uno y que a la gente le interese. un gusto. Venga, gracias. Vamos a ir cerrando entonces la transmisión. Vamos a volver a nuestra presentación e ir cerrando. Antes que nada, les recuerdo qué charla vamos a tener en la edición número 11 de noviembre. Vamos a estar con la doctora Olga Pintado el día 12 de noviembre y nos va a hablar de la variabilidad de estrellas químicamente peculiares. Así que está muy interesante nuestro ciclo porque cada mes hemos visto un tipo de variable diferente, una estrella diferente a la anterior, así que en la variedad está la diversión. Recuerden entonces, 12 de noviembre, gratis en español, las estrellas a tu alcance, Olga Pintado, variabilidad de estrellas químicamente peculiares. Y para volver a repetirles los otros ciclos que tiene la ABSO, Superstar Astronomers va a estar este mes el día 15 de octubre, y Alex Filipenko nos va a dar su charla Una nueva sorpresa en la expansión acelerada del universo, una charla sobre energía oscura, solamente para miembros en este caso y en idioma inglés, 18 horas UT del día sábado 15 de octubre. No hay How to Hour este mes debido al meeting del ABSO, y vuelvo a recordarles entonces que en noviembre, entre el 4 y el 7, en Tucson, Arizona, que no lo mencioné antes, se va a realizar el encuentro número 111 y va a haber una versión online y una versión presencial. O sea, si no pueden ir, pueden también registrarse para verlo a través de Zoom. Salvo el taller que es presencial, el resto de las charlas las van a poder ver vía Zoom. Hasta el 31 de octubre se pueden anotar para la versión virtual y hasta el 25 de octubre para la versión presencial. Y bueno, para ir despidiéndonos, agradeciendo una vez más a todos los que estuvieron, a la doctora Armas Padilla, vamos a ir con nuestros anunciantes, y no se vayan porque recuerden que cuando termine la transmisión van a tener un formulario para completar, una encuesta acerca del ciclo, si les gustó, si la charla está bien, si estuvo buena, si tienen alguna sugerencia para mejorar nuestro ciclo de charlas. Así que una vez que termine la transmisión, tienen la encuesta. Ahora sí, nos vamos a ir despidiendo, sin antes no agradecer a los auspiciantes de este ciclo, empezando por Chroma Technology.
Fundada en 1991 como una compañía dirigida 100% por sus propios empleados, Chroma Technology es un fabricante líder de filtros ópticos de alta precisión con tecnología de revestimiento de capas finas. Nuestra reputación se basa en nuestro dedicado servicio de atención al cliente que incluye soporte técnico gratuito. Seguimos comprometidos en servir a las comunidades científica y técnica en sus emprendimientos científicos. El catálogo de productos de Chroma provee soluciones para industrias que van desde las ciencias biológicas y la agricultura hasta la producción, pasando por la inspección, seguridad y la industria aeroespacial. El amplio espectro de aplicaciones que ofrecemos incluyen microscopios fluorescentes, citometría de flujo, instrumental biomédico y aparatos quirúrgicos, de visión, toma de imágenes multiespectrales y astronomía. También agradecemos a nuestro patrocinador, la Voice Research Initiative and Education Foundation. Voice Astro provee educación online de astronomía, recursos para observatorios y experiencias de investigación para estudiantes, equipos de estudiantes y escuelas, para que aprendan cómo realizar observaciones, llevar a cabo experimentos y publicar sus resultados en revistas científicas como el Journal del ABSO. Por favor, visiten su página web para interiorizarse acerca de su trabajo. Y si quieren saber más acerca de estrellas variables, pueden ir al sitio web de nuestra asociación, abso.org, o seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter o en YouTube. Y si quieren colaborar con nosotros, tienen en pantalla un código QR o la dirección URL donde pueden contribuir con lo que consideren adecuado. También pueden hacerse miembros de la asociación, ahí tienen también la dirección, abso.org/product/1, y por $25 es la tarifa preferencial para países en vías de desarrollo, que incluye toda América Latina, y tenemos también descuentos para profesores y alumnos, así que pueden ir al sitio web e interiorizarse acerca de la membresía para la asociación, que les da muchos beneficios, incluido Superstar Astronomers. Bueno, esto ha sido todo entonces, nos vamos a ver el mes que viene, el día 12, y mientras tanto nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias a todos.